Muy buenas noches con todos los estudiantes que ya se van conectando a la presente reunión. Vamos a dar por inicio con nuestra clase del día de hoy. ¿Sí? Bien, dentro de la presente clase nosotros vamos a continuar analizando la temática a la cual estábamos tratando la clase pasada, en la cual hablamos acerca de los primeros pobladores, de estas primeras sociedades, cómo fue el desarrollo de estas primeras sociedades, en base a qué lo hicieron, con qué también elementos empezaron a desarrollarse. Recordemos que habíamos estudiado que los primeros seres humanos se basaron mucho en la necesidad. Sí, la necesidad que tienen los seres humanos son lo que les impulsa a desarrollarse, sea en el ámbito, sea en el ámbito eh, social, sea en el ámbito político, sea en el ámbito económico, las sociedades por naturaleza buscan desarrollarse, ¿sí? Buscan convertirse en seres mejores de lo que son hoy en día. Y esto viene incluso ya como una forma de desarrollo personal desde años y años atrás y también se mantienen incluso en la actualidad, ¿sí? Y son diferentes formas también de expresarse dentro del entorno. Nosotros habíamos venido estudiando que durante el transcurso de los primeros pobladores teníamos a un personaje importante conocido como el Australopithecus. ¿Sí? ¿Quién era este Australopithecus? Era la primera forma, se podría decir, de ser humano, el primer eh, ser que ya intentaba tener un razonamiento, que ya intentaba por lo menos mejorar un poquito ya en su desarrollo personal. Después de él tenemos al Homo habilis hasta llegar al Homo sapiens. Lógicamente, en medio de eso existen muchos más, pero los más importantes. El Homo habilis, recordemos que era ya el personaje principal que empieza a desarrollar armamentos, ya el hombre hábil. ¿Por qué? Porque los primeros pobladores principalmente eran nómadas, se trasladaban de un lugar a otro. Eran en un inicio solamente vegetarianos. ¿Por qué? Porque solo cazaban solo recolectaban los frutos y los alimentos que lograban encontrar en su naturaleza. Con el tiempo, con el avance, con el entendimiento del entorno, logran volverse ya carroñeros. Es decir, que ya empiezan a comer la carne de los animales muertos, pero una cosa es que ya después empezaron a cazar para ya ellos mismos cocinar después incluso su alimento, pero en un inicio eran carroñeros. Carroñero quiere decir que consumían solamente carne de animales muertos. Después, como ya empiezan a producir sus herramientas, como ya empiezan a tener un avance en su inteligencia, en su cerebro, ya logran tener este paso grande, ya bastante trascendental, a poder ellos mismos cazar. Cuando empiezan a cazar sus animales, empiezan a tener ya una alimentación bastante variada. Ya de cierta manera empiezan a tener cierto tipo de relación directa ya con diferentes especies animales, con diferentes formas de producción, con diferentes especies. Por ejemplo, yo les había explicado a ustedes que en la era de la prehistoria nosotros tenemos paleolítico, mesolítico y neolítico. Nosotros actualmente nos encontramos estudiando al paleolítico, es decir, el inicio de todo. ¿Cómo fue que todo partió? ¿Quién fue el primero en crear un arma? ¿Quién fueron los primeros en desarrollarse, los primeros en practicar el bipedismo, los primeros en empezar a entender o a desarrollar ya su lógica, su razonamiento? Entonces, como todavía nos mantenemos en el paleolítico, seguimos aún manteniéndonos en la era en la que todavía se mantenían en el salvajismo los primeros seres humanos. Es decir, no tenían tanta relación con una sociedad estable como lo veremos en el neolítico más adelante. En esta época principalmente empiezan a tener ya un tipo de producción en lo que es ya en el ámbito material y simbólico. En historia nosotros siempre hablamos de la producción material y producción simbólica.
La producción material, por su nombre, lógicamente, entendemos que son todos los elementos a los cuales yo puedo tocar, los elementos a los cuales yo puedo ver, los elementos a los cuales físicamente son materiales, valga la redundancia. Por otro lado, tenemos la producción simbólica. Ya la producción simbólica se caracteriza por ser creencias, costumbres, formas de vida, tradiciones, cosas que se realizan en base a un pensamiento, se realizan en base a una estructura, pero como tal yo no las puedo ver, no las puedo tocar, son solamente más unas formas de pensamiento. Entonces, desde esta época nosotros empezamos a ver ya la influencia que tiene el ser humano en su entorno. Si es que hablamos ya de una producción material, si es que hablamos ya de una producción simbólica, ciertamente es porque entendemos que el ser humano está desarrollándose, que el ser humano está formando ya parte de su entorno. Recordemos que en sus inicios prácticamente el entorno era propiamente de la naturaleza. El ser humano solamente iba conociendo, el ser humano era ajeno a la naturaleza. Con el transcurso del tiempo y de los miles y millones de años, ya el ser humano va empezando a adentrarse más en la naturaleza y va adaptándose a ella, va siendo la propia. Sí, es decir, ya va sintiéndose parte de un entorno. ¿Por qué? Porque ya se va lógicamente inmiscuyendo más en este contexto. Principalmente, aquí tenemos algo que el texto nos dice. Lo que distingue a los humanos del resto de animales es la capacidad de adaptarse a su entorno. Nosotros como especie también somos animales, con la única diferencia de que somos animales racionales, pero somos animales. Sí, así como hay diferentes especies de perros, diferentes especies de gatos, diferentes formas de peces, de aves, también existe una especie llamada el ser humano y dentro de esta especie hay una diversidad inmensa. Existen altos, bajos, flacos, gordos, morenos, negros, blancos, mulatos. Existe una infinidad de personas que conforman a la especie que conocemos como el ser humano. Pero esta especie principalmente viene también desde su evolución, viene también desde sus inicios, porque no es que de la noche a la mañana se logró directamente lo que somos hoy en día. Todo viene como parte de un proceso, todo viene como parte de un desarrollo. Pero para ir iniciando acerca de hablar de la producción material y simbólica, vamos a ver el siguiente video que nos habla sobre principalmente cuáles fueron las principales herramientas que se desarrollaron en el Paleolítico. Vamos a ver y ahí iremos desglosando ya la temática. Los seres humanos hemos recorrido el mundo por cientos de miles de años gracias a nuestra fuerza, inteligencia y tecnología. Pero, ¿se han preguntado de dónde salió la tecnología? Para comenzar esta historia debemos viajar a unos 200.000 años en el pasado al periodo paleolítico, una época mejor conocida como la Edad de Piedra. Les presento a Luke y a Book, dos humanos que no tienen casi nada para cubrirse, tienen mucha hambre y están vagando en medio de la nada a la espera de encontrar algo que comer. Con algo de suerte puede que encuentren algo parecido a una fruta o algún animal muerto para la cena. Aunque claro, comer cualquiera de esas cosas los puede llevar a sobrevivir un día más o simplemente generarles una horrible intoxicación que los lleve a la muerte. En realidad nunca se sabe. Pero no se preocupen por ellos, tenemos una bodega llena de estos cavernícolas para continuar con nuestra historia. En esa época, predecir el clima o las estaciones era más una cuestión de suerte. Y claro, los fenómenos naturales solían ser casi siempre nuevas y aterradoras experiencias. Oh, sí. Ese incendio fue un gran momento en la historia de la humanidad, pues es probable que alguien se diera cuenta que un fuerte viento puede provocar que las ramas secas de los árboles hagan fricción con la suficiente fuerza para iniciar un fuego. No pasa muy seguido, pero créanme, a veces pasa.
Y claro, aprender a apagarlo cuando se sale de control seguramente también fue un truco aprendido de la naturaleza. Los humanos no somos muy resistentes al frío, por lo que encontrar refugio por las noches es básico para sobrevivir. Aunque claro, eso no siempre es sencillo cuando la naturaleza no te regaló colmillos ni garras para defenderte. ¡Ouch! Intentémoslo otra vez, pero ahora con ayuda de un poco de fuego, para que nuestros amigos puedan alumbrar su camino y endurecer la madera. Ahora sí, regresemos a esa cueva. Y más o menos por eso ocurrió el nacimiento del palo y el pico de madera. Por lo que por primera vez se podía tener un poco de defensa contra los animales salvajes. Eso y que de paso nacieron los vestigios de ropa. Si es que a eso le podemos llamar ropa. Muy bien, muy bien, muy bien. La primera ropa, sí, de piel de oso. Con algo de tiempo libre, seguramente nuestros amigos descubrieron que podían mejorar el palo si le amarraban una piedra, especialmente si era una filosa. Y es que es aquí donde nace uno de los primeros inventos del hombre, el hacha de mano. ¡El hacha de mano! Y ese invento ha evolucionado con nosotros prácticamente en todas las épocas y en todo el mundo. No importa la cultura, las guerras, la religión, los gobiernos o la modernidad. El hacha de mano nos ha acompañado por lo menos desde hace 100.000 años. Así que imaginen, con unas pocas herramientas, uno podía ir por ahí matando cosas para comer con más calma. Se podía descansar en un solo sitio por unos cuantos días sin preocuparse mucho por la comida y hasta se podía dar el lujo de disfrutar un poco de tiempo de ocio. Y todo mundo sabe lo que pasa cuando los humanos tenemos mucho tiempo de ocio. Ok, eso y andar garabateando cosas por aquí y por allá. Con suerte y dejamos un poco de evidencia de que alguna vez quisimos decir algo, o simplemente sin querer marcamos la huella de que alguna vez existimos. Así que la próxima vez que se pregunten de dónde salió la tecnología, piensen en la mezcla de ese montón de conocimientos diferentes que desde siempre nos ayudan a crear cosas para tratar de dominar y comprender a la siempre omnipotente naturaleza. Nos vemos. Entonces, entendemos que el Paleolítico se caracterizó por todo este cúmulo de situaciones que conforman no solamente el área de las herramientas, sino también la vestimenta, la estructura, la alimentación, el desarrollo personal, ¿sí? Por otro lado, también el ser humano no es solamente capaz de adaptarse a su entorno, sino también percibirlo y analizarlo, ¿sí? De otra manera también lo utiliza como experiencia para fabricar soluciones que maximicen sus habilidades. Es decir, el ser humano por naturaleza se adapta a los lugares en los que está, no solamente en esta época, sino también en la época actual en la cual nosotros estamos. Constantemente nos enfrentamos a dificultades, constantemente nosotros estamos enfrentados a situaciones que aquejan nuestra ciudadanía también. Y es aquí donde yo qué hago. Me adapto al entorno, analizo lo que tengo, no solamente me quedo viendo, porque son cosas que me afectan directamente a mí. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que buscar soluciones. ¿Para qué propongo yo soluciones? Para que la vida se haga más sencilla, para que la vida se haga más llevadera, porque si solamente existen problemas y problemas y yo no busco soluciones a los problemas, entonces prácticamente me moriré algún rato de estrés porque solamente vivo llena de problemas. Pero por otro lado, se buscan soluciones a este problema. ¿Y por qué es que actualmente el ser humano tiene esta ideología de la necesidad de buscar soluciones? Porque desde sus inicios, por inercia, era lo que se buscaba hacer, ¿sí? Fabricar soluciones para que estas soluciones también les permitan mucho más maximizar sus habilidades. ¿Qué sucedía aquí? Como estaban en un entorno, en una naturaleza
muy grande, muy diversa, bastante complicada de entender, iban poco a poco analizando cosas pequeñas, quizá cosas que no tenían tanta relevancia, pero al final lograron una gran historia como la creación de herramientas, ¿sí? Con la creación de herramientas, los hombres y las mujeres del Paleolítico ya se alimentaban de lo que les ofrecía la naturaleza mediante la caza, la pesca y la recolección. Es decir, que ya practicaban una economía depredadora, ya no carroñera, ya depredadora, porque ellos cazaban a sus alimentos. Y esto es el ciclo, lógicamente, que tiene la naturaleza, ¿sí? Donde otros animales también se comen a otros animales por inercia, por naturaleza, que son animales depredadores de otras especies. De igual manera somos nosotros. Desde estos inicios hasta en el momento actual en el que nos encontramos, seguimos manteniéndonos con una alimentación depredadora porque seguimos consumiendo la carne animal. Por otro lado, también la recolección de frutos, bayas, raíces o huevos era la base de la alimentación, pero poco a poco fueron incorporando ya la carne a su dieta, obtenida principalmente mediante el carroñeo y la caza de animales pequeños. Estaban, como les digo, enfrentados a un entorno desconocido, a una naturaleza bastante compleja, que era lo que tenían que hacer, tenían que ir poco a poco, principalmente carroñando, es decir, se evitaban la fatiga de cazar o de matar animales y netamente conseguían animales que ya habían muerto o por otros depredadores o por situaciones naturales y empezaron cazando animales pequeños, animales que no representen tanto riesgo para el ser humano. Recordemos que estamos en una época de la prehistoria en el cual el ser humano recién está conociendo su entorno. No existían animales domesticados, no existían animales que tengan algún tipo de relación con el ser humano. Sí, el ser humano más bien era el que se estaba inmiscuyendo y eso es lo que nosotros ahora debemos comprender que nunca es que los animales son los que se encuentran fuera de su hábitat. En realidad, el ser humano, desde sus inicios, fue el que se intrometió en el hábitat de muchos animales. Sí, ahora prácticamente hay muchas especies en peligro de extinción por causa de este ciclo depredador que el ser humano lamentablemente ha desarrollado. Entonces, con este cúmulo de situaciones que hace el ser humano principalmente empieza poco a poco. No conocían a los animales salvajes todavía, tenían también lógicamente algún tipo de ya contacto con estas especies porque estamos hablando de que sobrevivían. Es decir, tenían que buscar refugio para no morir y también, como nos decía el video, ahuyentar a ciertas especies que podían representar un riesgo para ellos. Entonces, los animales que no representaban tanto riesgo, de los cuales podían sentir alguna superioridad, eran los que utilizaban para su alimentación. Esto podía ser como los conejos, las ardillas, sí, este tipo de animales pequeños, animales que no son por naturaleza mismo ni nada salvajes. De igual manera, aquí aparece nuevamente el Homo habilis, quien creó y perfeccionó las herramientas para cazar, recolectar y transformar pieles en vestido. Como son personajes nómadas, empiezan a trasladarse de un lugar a otro y durante todo el tiempo cruzaron muchas extensiones de tierra, muchas extensiones territoriales y van a encontrarse en su camino con diferentes tipos climáticos, con diferentes formas de la naturaleza. El video mismo nos explicaba y nos decía, muchos de estos fenómenos naturales en ocasiones eran desconocidos para estos personajes. ¿Por qué? Porque no sabían lo que pasaba, no entendían todavía ciencia cierta su entorno. Entonces, por naturaleza nuevamente, por inercia, por instinto de supervivencia, el ser humano buscaba protegerse del frío y aquí es donde, a su vez que mataban a los animales, vieron que podían también con las herramientas que empezó a fabricar el Homo habilis, obtener de los animales mismos algún tipo de vestimenta para poderse cubrir, ¿sí? Entonces, estas herramientas constituyeron una primitiva actividad fabril de productos terminados que servían de medios para satisfacer esas necesidades básicas. Aquí tenemos una gran relación con la asignatura de emprendimiento y gestión, por ejemplo. Nosotros en la asignatura de emprendimiento siempre hablamos
de que los negocios satisfacen necesidades, de que el ser humano crea diferentes, diferentes actividades y diferentes procesos con la finalidad de que de satisfacer necesidades. ¿Cómo se satisfacen estas necesidades? Con vestimenta, con alimento, con el área de la autorrealización, cosas que ya hemos visto, por ejemplo, en emprendimiento. Entonces, aquí vemos que ya desde estos inicios, cuando el ser humano ni siquiera sabía lo que estaba creando, ni siquiera sabía para qué estaba creando ya bases, estaba satisfaciendo necesidades básicas de los seres humanos, de ellos mismos como grupos, de ellos mismos como clan, y ya empezaron a crear ellos mismos productos que ya terminados servían de muchísimo para el entorno social en el que ellos se desenvolvían. Por ejemplo, la fabricación de armas como el arco y la flecha o el propulsor de lanzas facilitó la caza mayor, que solía organizarse en grupo. De igual manera, la utilización de arpones y redes posibilitó, por otro lado, la pesca. Así también las materias primas utilizadas para fabricar armas se encontraban la piedra, hueso, pieles y astas de animales, madera, fibras vegetales, conchas, aunque los restos mejor conservados son las herramientas talladas en piedra porque eran las que em, lógicamente se podían utilizar durante mucho más tiempo, eran mucho más fuertes de cierta manera a comparación de las otras herramientas que se tenía como lo de los huesos de animales o también a partir de las plantas. ¿Qué sucede aquí? Estas herramientas marcan un precedente para la reproducción masiva de la sociedad. ¿Sí? Como ya se tenía fríamente calculada alguna de las cosas, ya el ser humano iba teniendo más confianza. El ser humano ya iba teniendo un poco más de tranquilidad del entorno porque ya tenía algunas cosas con las cuales enfrentarse a esta naturaleza, con las cuales enfrentarse a la supervivencia en la cual venía inmiscuido millones y millones de años. Pero ¿cuánto tiempo ustedes creen que tuvo que pasar para que un personaje entienda que de la piedra podía sacar una herramienta, que de los huesos de los animales podía utilizarlo para otra herramienta, que de las conchas, que de las plantas, de los vegetales podían también obtener beneficios? Tuvo que haber pasado mucho tiempo de observación, mucho tiempo de, también de razonamiento, porque para que logren hacer este tipo de cosas, quiere decir que en un momento estuvieron razonando, quiere decir que en un momento su lógica empezó allá a desarrollarse para poder encontrar soluciones a las situaciones. De igual manera, en este sentido, el Paleolítico es de gran importancia para el desarrollo de la economía a lo largo de toda la historia, porque fue en ese periodo que la evolución de las habilidades manuales y su maximización a través de las herramientas dieron origen a la tecnología. ¿Por qué le consideramos como tecnología? Porque de cierta manera es un avance, ¿sí? Tecnología dentro del área histórica no solamente se refiere a computador, a internet, a teléfonos. Al avance tecnológico le llamamos también a todo lo que el ser humano ha hecho en pro de la sociedad, como las herramientas, por ejemplo, como los principales inventos ya científicos, como el carro, como la rueda, son inventos bastante importantes para la sociedad. Entonces, a esto se le considera como tecnología, ¿sí? A un avance, a una producción maximizada de las capacidades del ser humano. ¿Cómo era que se encontraban estas sociedades? Principalmente se asentaban en zonas fértiles y se desplazaban en busca de alimento. Nuevamente la lógica del ser humano le hacía quedarse en zonas fértiles no por mucho tiempo, pero sí generalmente donde podían conseguir quizá 2, 3 días hasta una semana un alimento para poder descansar, para poder alimentarse y poder seguir con su trayecto. Eran nómadas, vivían en cuevas y en ocasiones en campamentos de cabañas construidas con los materiales propios de la zona, ramas, barro, huesos, pieles y animales. En este punto nosotros ya podemos ver un avance bastante grande de cómo empezó, por ejemplo, los primeros pobladores, en el cual recién para ellos un avance bastante grande fue el haber logrado el bipedismo, ¿sí? El haber separado en dos piernas y poder avanzar a ver su entorno para poder caminar un poco más. Sí, de pensar que ese era un avance prácticamente magnífico que se dio en la época,
para posterior ver una sociedad en la cual ya estos primeros pobladores vivían en cuevas, ya buscaban más o menos refugio, creaban chozas, creaban ya ellos mismos, no solamente es que se adaptaban como en sus inicios, solamente buscaban lo que la naturaleza les podía ofrecer, ya no, ellos transformaban esta naturaleza, obtenían, lograban entender de qué manera utilizar toda esta naturaleza en un beneficio propio, ¿ya? Entonces, es así que también como lógicamente empiezan a descubrir el barro, empiezan a descubrir los beneficios que tienen los huesos de animales. Las pieles de los animales también no solamente les sirvió para su vestimenta, sino también por otro lado para la elaboración y la creación de sus hogares temporales. Sí, todo esto era temporal, por eso es que tampoco es que en esta época tenían tanto avance como para pensar ya en crear viviendas mucho más fuertes, mucho más estables, porque solamente eran viviendas transitorias, viviendas en las cuales ellos descansaban una cierta cantidad de tiempo y nuevamente tenían que trasladarse. ¿Cómo era que se organizaban también? Se organizaban en clanes y la colaboración de todos los miembros era básica para la subsistencia. Viene este punto fundamental que yo les vengo repitiendo siempre. Como es una época en la cual no existía el dinero, en la cual no existía la propiedad privada, todo el trabajo era colectivo, todo era colaboración, todos trabajaban por un mismo beneficio que era obtener alimento y sobrevivir. Nadie se sentía más que nadie. Si bien es cierto, sí tenían un líder como tal, un líder de su tribu, de su clan. ¿Por qué? Porque siempre es importante y por naturaleza nuevamente el ser humano busca eso, busca a alguien a quien seguir, busca a alguien a tomar como ejemplo. Y en este caso siempre existía un personaje, no que se creía el mandamás, no que se creía también el dueño de todo o el dueño del clan, sino un personaje que con sus características, con su inteligencia y sobre todo con sus conocimientos, logra llevar y logra guiar a sus clanes, ¿sí? Y como lógicamente ya se fueron reproduciendo, por lo general los hombres eran quienes tomaban estos roles porque eran ellos quienes promulgaban la reproducción y a su vez cuidaban también de las mujeres y de los seres más pequeños de la tribu. Como tal, no existía una especialización del trabajo. Era una sociedad igualitaria, pero posiblemente algún miembro del grupo debió dedicarse a las tareas rituales, mientras que otros destacaban en la casa, en la elaboración de herramientas o en la creación artística. Como se basaban en la colaboración y todos tenían la misma finalidad, también no quiere decir que todos hacían lo mismo. También se designaban roles. Ya quizás, y esto siempre viene desde la historia, las mujeres se dedicaban más al ámbito agricultor, al conocimiento de los principales, por ejemplo, alimentos. Aquí es donde empiezan a ver qué beneficios tienen también cierto tipo de alimentos, qué tipo de alimentos se pueden consumir, qué otros alimentos, ¿no? Imagínense cuántos seres y pobladores de esta época habrán muerto envenenados con alimentos porque lógicamente no conocían. Es así prácticamente muriéndose algunos, errando, que empezaron a entender. Entonces ya las mujeres eran las que se dedicaban prácticamente a conocer esta área. A las labores más fuertes ya se les encaminaba y se les designaba a los hombres de la tribu, quienes tenían ya este rol principal. ¿Cómo fue que se da la evolución de las herramientas en la época? Existe también dentro del Paleolítico tres eras importantes, el Paleolítico inferior, el Paleolítico medio y el Paleolítico superior. ¿Qué sucede aquí? En el Paleolítico inferior, el primero en trabajar la piedra fue el Homo habilis, que utilizó los guijarros tallados por una cara mediante percusión. El Homo erectus ya tallaba los guijarros por las dos caras y por eso lo conocemos como bifaces, ¿sí? Porque ya tiene dos caras. Igual manera, eran instrumentos que tenían diferentes usos. Servían para cortar, rascar huesos y madera, así también como para afinar pieles de animales y también se tallaba madera para construir lanzas y cuencos. En el Paleolítico Medio, los neandertales aprendieron a utilizar las lascas que saltaban de los núcleos de las piedras y así fabricaban instrumentos más especializados
como rascadores, puntas de flecha, buriles, cuchillos. Trabajaron la madera y el hueso de forma rudimentaria y empezaron a elaborar vestidos con pieles de animales para resguardarse del frío. ¿Cuál fue el principal beneficio que ellos buscaron obtener de la piel de los animales? El protegerse del frío. ¿Sí? Y asimismo, ¿cómo lograron fabricar estas primeras prendas? Lógicamente, gracias a la evolución que pudieron ir teniendo con sus herramientas, ya iban viendo que podían ser más filosas, otras que podían ser más fuertes, más contundentes, ¿sí? Poco a poco, esto no fue de la noche a la mañana, no esto de la noche a la mañana, cuando alguien ya logró entender que de la piedra podía sacar un arma, enseguida el resto le siguió y empezaron a reproducir más armas. No, todo fue un proceso. Todo fue un desarrollo en el cual el ser humano, como les digo, tuvo que haberse equivocado. Quizá también pudieron haber inventado algo mucho más profesional, mucho más grande para nuestra época, pero quizá para ellos fue un error y nunca más volvieron a intentarlo, no se puede saber. Existen muchas cosas que se desarrollan en la época en la cual nosotros actualmente debemos comprender de cierta manera para también entender nuestro entorno. ¿Qué sucede en el Paleolítico Superior? El Homo sapiens, quien era y el hombre pensante, perfeccionó las técnicas de talla y consiguió piezas pequeñas y afiladas, denominadas los microlitos. Sí, aquí tenemos un ejemplo de cómo eran los microlitos. Sí, aquí tenemos una imagen. Estos microlitos que en mangadas se convertían en flechas, cuchillos, hoces, picos, etcétera, lograban obtener también bastantes beneficios de ellos. También tallaban las lanzas y cuchillos de madera endurecidos al fuego y elaboraba arcos para lanzar flechas más lejos y propulsores para lanzas. Para la pesca también fabricaron anzuelos y arpones con huesos y astas. Por otro lado, perfeccionaron el curtido de la piel de los animales que utilizaban para la elaboración de vestidos, calzado, abrigo y contenedores también. Cosía con tendones y agujas hechas de hueso. Elaboraba cuerdas y cestos con esparto, lino y mimbre. Si ustedes pueden identificar también, el ser humano tuvo un repunte total de sus inicios a lo que ya estamos hablando. No, ni siquiera llegamos a la historia. Todavía estamos en el Paleolítico y el ser humano ya ha tenido una evolución bastante grande. El ser humano ya ha logrado transformar su naturaleza y su entorno en algo que le está beneficiando y que le está ayudando a desarrollarse como ser humano. ¿Qué sucede aquí? Ustedes pueden ver que en muchas de las cosas en las cuales el ser humano, tanto en las herramientas, en la vestimenta, en la comida, tiene un factor importante que es el fuego. El fuego es uno de los descubrimientos más importantes que el ser humano pudo haber tenido. ¿Por qué? Porque el fuego le permitió calentarse en momentos de frío, después empezar a cocer sus alimentos, también le permitía fabricar cierto tipo de herramientas, le permitía realizar un montón de cosas y que lógicamente fue en algún momento por accidente que lograron descubrir el fuego. Para ello, vamos a ver este siguiente videíto que nos explica cómo fue el descubrimiento del fuego para estos primeros pobladores. Veamos, por favor. La humanidad está a punto de dar un gran salto. Una revolución cultural está a punto de empezar. Homo erectus hará un descubrimiento que le cambiará la vida. Sucedió por casualidad, una mañana que iban de caza. El tuerto iba el primero. El tuerto es un fisgón, siempre metiendo las narices donde no debe, y de hecho eso le costó un ojo. No sabemos qué mosca le picó. Quiso acercarse a ese animal. Y todo el mundo sabe que no hay que hacerlo. Pero como este era pequeño, quiso acercarse para ver si podía matarlo. Al verlo, los del clan pensaron que había perdido el juicio. Hasta donde les alcanzaba la memoria, este animal solo había causado destrozos. Era peligroso e inatrapable. Lo que pasó a continuación fue incomprensible.
Miren, tomen importancia como al fuego en este momento le consideran como un animal, como algo agresivo, como algo que les puede causar algún tipo de riesgo. Sí, porque lógicamente desconocían de ello. Sigamos viendo. Después de haberlo herido, el animal le siguió, o más bien una parte más pequeña del animal. Intentaron avisarle, pero no se dio cuenta enseguida. Y lo mató fácilmente, demasiado fácilmente. Ahí había algún misterio. Sin avisar, el sabio también fue a ver al gran animal que aún no estaba muerto. Lo cual le sorprendió, ya que el sabio acostumbraba a ser muy prudente. Fue el primero en entenderlo. El animal no era tan peligroso. Lo podías mantener en la punta de una lanza. Pero si te acercabas demasiado, picaba. También tenía un olor que se quedaba en las manos tras tocarlo. Brr fue el primer nombre que le pusieron. Habíamos superado nuestro miedo y bailaba delante de nosotros. Nosotros también bailamos con él. No teníamos ni idea de las consecuencias de este descubrimiento, de todo lo que podríamos hacer con lo que más tarde llamaríamos fuego. Muy pronto entendimos que el fuego se comía todo lo que se le daba y que cuanto más se le alimentaba, más crecía. Cuando le soplabas o cuando el viento lo tocaba, se enfadaba, pero ya no teníamos miedo. Fue mucho más tarde cuando por casualidad descubrimos la cocción. Le dimos de comer un animal y el olor que emanó de la carne nos abrió el apetito. Fue difícil volver a arrebatarle un trozo, pero para nosotros fue una recompensa.